lo que es la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Ven bien el power? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos, por lo tanto, a esta segunda patita de la clase de hoy, que va a tratar, por lo tanto, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Ya vimos que en este artículo 19, número 5, ¿cierto?, se asegura a todas las personas también la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Y se agrega que las comunicaciones y documentos privados no pueden ser objeto de intercepción, ni pueden abrirse, ni tampoco registrarse, salvo, nuevamente, en los casos y formas que determine la ley. Nuevamente, por lo tanto, ¿cierto?, estamos aquí ante el ámbito, ¿cierto?, de lo que es la reserva de ley. Cabe señalar que cuando estamos ante las comunicaciones privadas, estamos, por lo tanto, ante un ámbito personalísimo, ¿cierto?, que en definitiva ha sido así caracterizado por el propio Tribunal Constitucional en sentencia 398 del año 2003, cuyo considerando 19 determinó que estima esta magistratura oportuno destacar el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial, pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión lógica, inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia social. Señalemos, por lo tanto, que el texto constitucional chileno utiliza, como ya lo expresamos al inicio de la primera sesión, ¿cierto?, de esta mañana, un lenguaje más moderno en este ámbito que el que utilizan los tratados internacionales. Ya vimos que el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de Naciones Unidas se refiere a esta materia en el artículo 17 y allí señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su correspondencia. Y a su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11, número 2, determina que nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria o abusiva también en su correspondencia. Cabe señalar, por lo tanto, que el vocablo comunicación privada que utiliza la Constitución se refiere, por lo tanto, a todo tipo de comunicación, desde las más tradicionales, como la comunicación epistolar o por carta, como también las comunicaciones telefónicas, radiográficas, a través de fax, a través de email, a través de correos electrónicos, ¿cierto?, a través de todos los medios, ¿cierto?, a través de los cuales se comunican en forma privada las personas. A su vez, esta norma no solo se refiere a la comunicación privada, sino también a los documentos. Y cuando hablamos de documentos, estamos hablando de cualquier cosa que sirva para ilustrar o para comprobar algo, entre los cuales se cuentan los diplomas, los certificados, las cartas, las grabaciones, ¿cierto?, entre otros elementos, ¿cierto?, a través de los cuales, ¿cierto?, en definitiva, ¿cierto?, estamos
registrando, ¿cierto?, una comunicación o estamos comprobando algo, ¿cierto? Y eso se constituye, por lo tanto, en un documento. Cabe señalar que la inviolabilidad de las comunicaciones la constituyen dos ámbitos. El primer ámbito es la libertad de comunicaciones, por lo tanto, la libertad que tienen las personas para comunicarse con otras, con terceros, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, vamos a encontrar que además de esa libertad de las comunicaciones, hay un segundo ámbito, que es el secreto de las comunicaciones, teniendo su fundamento precisamente en el respeto a la privacidad de las personas, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, que esas comunicaciones o esos documentos no pueden ser, ¿cierto?, en definitiva, objeto de injerencias por parte de terceros o de intercepción por parte de terceros, ¿cierto? Y por lo tanto hay una prohibición de ello, ¿cierto?, salvo que sean las propias personas que han desarrollado esa comunicación privada la que en definitiva permitan, ¿cierto?, que terceros la puedan conocer, ¿cierto? Dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, podemos decir que la libertad y secreto de las comunicaciones opera desde el momento en que el autor de dicha comunicación exterioriza su intención de hacer llegar un mensaje a una determinada persona, ¿cierto?, ya sea por carta, por teléfono, ¿cierto?, o por cualquiera de los medios que actualmente se pueden desarrollar comunicaciones privadas, hasta el momento en que el destinatario recibe y toma conocimiento de dicho mensaje que forma parte, por lo tanto, de esa comunicación privada. Señalemos también dentro de esta perspectiva que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas protege la circulación de la comunicación en forma libre y determina la prohibición, ¿cierto?, de que esa comunicación pueda ser interceptada, ¿cierto?, u objeto de conocimiento antijurídico por parte de terceros. Este derecho posee además eficacia erga omnes, va a decir eficacia respecto de todos, ¿cierto?, garantizando la impenetrabilidad de la comunicación privada por terceros, sean estos autoridades o agentes públicos o por terceros que sean privados. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que la inviolabilidad se refiere a la comunicación privada, cualquiera sea el contenido de esta, y pertenezca o no el contenido de la comunicación al ámbito de la intimidad o de la privacidad de la persona. Por otra parte, implica que la comunicación está también dirigida a determinados destinatarios que son precisos, quienes son los únicos que deben recibir la comunicación, estando excluidos de tal recepción terceros o el público en general, los cuales tienen prohibido, por lo tanto, el acceso a esa comunicación privada. Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas opera desde el momento en que el autor de la comunicación exterioriza su intención de hacer llegar un mensaje a otro sujeto hasta el momento en que el destinatario recibe dicho mensaje, ¿cierto?, y toma conocimiento del mismo. Por lo tanto,
en ninguna parte del trayecto, desde que se emite el mensaje hasta que en definitiva lo recibe y lo conoce el destinatario al mismo, ese mensaje puede ser interceptado, puede ser conocido por parte de terceros, lo que constituiría una conducta ilícita y eventualmente un delito. Señalemos dentro de esta perspectiva que quien recibe la comunicación enviada, ¿cierto?, por el emisor de esa comunicación privada, ¿cierto?, tiene un derecho, ¿cierto?, en esta perspectiva, ¿cierto?, a que esa comunicación privada, ¿cierto?, en definitiva va a ser solo conocida, ¿cierto?, por quien lo emite y por quien lo recibe. Y por lo tanto, no va a ser conocida por terceras personas, ni va a ser objeto de publicidad, existiendo, por lo tanto, un deber de reserva o de secreto del destinatario frente a quien remite ese texto. Por tanto, los terceros que violen la privacidad de la comunicación incurren, como ya hemos dicho, en una conducta ilícita, ¿cierto?, con la mera injerencia, ¿no?, por lo tanto, con la situación de mera, ¿cierto?, intercepción de la comunicación o el conocimiento de ella. Existe, por lo tanto, el deber de respetar el secreto de la comunicación privada obtenida sin el consentimiento del informante o habiendo viciado, ¿cierto?, eventualmente dicho conocimiento. Desde esta perspectiva, podemos también señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2153 de inaplicabilidad de septiembre del año 2012, en su considerando 35, ha establecido que las comunicaciones que protege el artículo 10, número 5, ¿cierto?, tiene que ver, en primer lugar, que tengan un origen y un destino definidos, sean presenciales o sean a distancia. La norma protege, por lo tanto, la comunicación, ¿cierto?, entre ausentes como entre personas que se encuentran reunidas. Es decir, protege también las conversaciones que se lleven a efecto de forma material o virtual, de acuerdo en este sentido con el artículo 19, número 5 de la Constitución. Cabe señalar en esta perspectiva que la vulneración del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se produce tanto por la intercepción en sentido estricto de la comunicación, como es, por ejemplo, el caso de la aprehensión física del soporte del mensaje, vale decir, de la carta, ¿cierto?, o, ¿cierto?, de lo que es, ¿cierto?, el telegrama, ¿cierto?, o eventualmente, ¿cierto?, lo que es el WhatsApp, ¿no es cierto?, para solo señalar tres formas, ¿no es cierto?, que puede, ¿cierto?, y comunicación. También, ¿cierto?, no solo opera esta vulneración del derecho por la intercepción de la comunicación, sino también por la retención de ella, o por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado, vale decir, por el hecho de haber leído, ¿cierto?, aquello que estaba destinado a un tercero y que, por lo tanto, no podía ser leído, ¿cierto?, por, ¿cierto?, quienes, en definitiva, ¿cierto?,
interceptaron dicha comunicación. La Constitución, a su vez, utiliza tres conceptos y tres verbos rectores que determinan la prohibición de afectar las comunicaciones privadas. La Constitución utiliza los conceptos de interceptar, utiliza el concepto de abrir y utiliza un tercer concepto que es el de registrar. En este sentido, el Tribunal Constitucional también en el fallo 2153 de septiembre del año 2012, en el considerando 36, se hace cargo precisamente de estos verbos rectores, para decir lo de interceptar, abrir o registrar. ¿Cierto? Y nos dice que con la primera de estas expresiones, ¿cierto?, interceptar, se garantiza que no se suspende o impida que las comunicaciones emitidas por alguien lleguen al destino, ¿cierto?, que en definitiva está previsto. Por lo tanto, ¿cierto?, que nadie puede, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, alterar, ¿cierto?, el trayecto desde quien plantea la comunicación, ¿cierto?, hasta que la recibe la persona, ¿cierto?, a la cual va dirigida la comunicación. Toda intercepción, ¿cierto?, en ese proceso, ¿cierto?, implica, ¿cierto?, en esta perspectiva una interceptación del mensaje. Con la expresión abrir se protege a su vez que los documentos o las comunicaciones privadas puedan ser, ¿cierto?, abiertas y conocidas por parte de terceros. Y finalmente, cuando se utiliza la expresión registrar, ¿cierto?, esta expresión significa examinar minuciosamente la comunicación o los documentos para encontrar algo que pueda eventualmente estar oculto. Consecuente con ello, tanto la interceptación como la apertura o el registro de una comunicación privada o de un documento se puede hacer que sea idóneo, ¿cierto?, para concretar ese objetivo. Y obviamente cualquiera de estas perspectivas, ¿cierto?, que se concrete, ¿cierto?, va a constituir una vulneración, ¿cierto?, del derecho a la inviolabilidad de la comunicación privada o del documento privado. Comunicaciones privadas protege a las personas contra toda forma tecnológica moderna que permita captar conversaciones, imágenes a distancia, tanto las actualmente existentes como también a través de teleobjetivos, satélites, como las que puedan desarrollarse en el futuro y que todavía hoy no conocemos. Señalemos también que la ley 19.423 del año 1995 agregó en el Código Penal el delito de captación, grabación, reproducción por cualquier usos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Por lo tanto, la captación, grabación, filmación o fotografía de imágenes o hechos de carácter privado que se realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, punto de vista, un delito
que está sancionado, ¿cierto?, por el ordenamiento jurídico. Señalemos al mismo tiempo que este derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, los documentos privados, ¿no?, se encuentra protegido como última ratio por el artículo 146 del Código Penal, ¿no?, sanciona al que adhiere o registrare la correspondencia y demás papeles privados sin la voluntad del titular, disposición que tiene como excepción a los cónyuges entre sí, a los padres y guardadores respecto de los papeles o carta de su dependencia. Disposición tampoco es aplicable a las personas a quienes por las leyes les sea lícito instruirse de correspondencia o de comunicaciones ajenas. Señalado ello, podemos también establecer, ¿cierto?, que la ley 19.223, en su artículo 2, tipifica como delito al que con ánimo de conocer indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, la intercepte, interfiera o acceda. En materia de correos electrónicos, la ley 18.168 establece la privacidad de los usuarios, la protección contra eventuales virus y la seguridad de la red, ¿cierto?, a través de la cual se concreta la comunicación, ¿cierto?, entre las personas. Por otra parte, es necesario también tener presentes consejos profesionales, revelando a tales profesionales información de su privacidad o intimidad, información que no puede ser utilizada en perjuicio de quienes la proporcionan. Por tal razón, los profesionales que reciben la información gozan también de privilegios de dichos datos. Tal es el caso, por ejemplo, ¿cierto?, de los ministros, ¿cierto?, de las distintas confesiones religiosas, ¿cierto?, que en definitiva deben guardar secreto de las respectivas confesiones que puedan concretar las personas, los médicos, ¿cierto?, etcétera, ¿cierto?, y también ocurre ello, ¿cierto?, con los abogados, quienes también, ¿cierto?, reciben confidencias de sus, ¿cierto?, defendidos, y en este sentido también ellos deben proteger el secreto de la información proporcionada, ¿cierto?, por lo tanto, protegen el bien jurídico, ¿cierto?, de la privacidad o de la intimidad de las personas, ¿cierto? En este sentido, el secreto profesional, por una parte, es un derecho que tiene el particular fundamental, que es de eficacia multidireccional, ejercitable no solo ante el profesional, sino ante cualquier otra persona o cualquier otro poder público que pretenda su quebrantamiento. Por otra parte, el secreto profesional se configura como un deber y al mismo tiempo un derecho del profesional a no declarar sobre las comunicaciones
con los clientes o con los pacientes y sobre las relaciones mantenidas con los mismos. Y por lo tanto, ello también queda protegido por el ordenamiento jurídico. También, por otra parte, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas protege el secreto de la relación en virtud de los hechos y de las relaciones que ellos representan. Y por lo tanto, ello también queda protegido, ¿cierto?, por la inviolabilidad, ¿cierto?, salvo que las propias personas quieran darlas a conocer a terceros. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el rol 2153 de septiembre, el Tribunal Constitucional señala que tales documentos son todos aquellos soportes que sirvan para ilustrar o comprobar algo. El hecho de que la Constitución califique como documentos privados no está en relación con que no ha quedado en una comunicación privada y que por lo mismo no es revelado, ni accesible, ni conocido por todos. Señalado ello, podemos también establecer la distinción entre documentos y comunicaciones. Ahora en el considerando 34 de la sentencia, donde en definitiva el tribunal nos señala que mientras la comunicación propiamente tal tiene un inicio y un término, los documentos exceden ese margen de temporalidad, porque subsisten aún después de que se encuentren desprotegidos por la Constitución, dado el tenor y el sentido del artículo 19, número 5, la Constitución garantiza, por lo tanto, la inviolabilidad de la comunicación y también los documentos que desarrollan esa comunicación. Agreguemos también es necesario precisar lo que es el secreto documental y también la inviolabilidad del hogar. Por lo tanto, el secreto documental puede confluir con la inviolabilidad del hogar. En tal caso, ¿cierto?, la protección queda absolvida por esta segunda ambivalidad. Si yo tengo un guardo, ¿cierto?, en mi hogar, ¿cierto?, en este sentido, la protección de dicho documento queda absorbida, ¿cierto?, también por la garantía, ¿cierto?, del hecho de que la inviolabilidad del hogar, ¿cierto?, no puede ser afectada podría encontrarse el caso de que en un registro domiciliario se encuentren documentos no relacionados con la indagación autorizada por el juez en el proceso o en la investigación respectiva, y en dicha situación, por lo tanto, esa documentación no podría ser considerada prueba ilícita domicilio de la persona o el hogar de dicha persona, sobre lo cual se ha pronunciado ya en varias oportunidades, ¿cierto?, distintos tribunales en materia de derechos humanos y especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, el secreto documental puede conjugarse también con el secreto profesional, ¿cierto? Y por lo tanto, converger en una misma perspectiva
el secreto documental con el secreto profesional. Señalemos asimismo que la Constitución determina que la inviolabilidad puede limitarse en los casos y formas determinadas por la ley. Las limitaciones excepcionales al respeto y protección de la inviolabilidad de las comunicaciones o documentos privados deben estar expresamente establecidos por ley. Esta es aquella que es debatida y aprobada, como ya lo sabemos, por el Congreso Nacional y sancionada por el presidente de la República como órgano colegislador, en cuanto órganos, a su vez, representativos del cuerpo político de la sociedad en el marco de una república democrática. Señalemos al mismo tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a establecer también algunos estándares en esta materia y, por lo tanto, podemos decir que la Convención Americana de Derechos Humanos, para restringir o limitar los derechos de la persona, y en tal sentido ha precisado por la jurisprudencia de dicha Corte Interamericana, Panamá, en sentencia del 27 de enero del año 2009, los párrafos 75 y 76 que son importantes de considerar. Y por lo tanto, allí se analizan cómo debe ser protegida, ¿cierto?, la inviolabilidad de los documentos privados, ¿cierto?, y también, ¿cierto?, de las comunicaciones privadas. Por otra parte, tenemos que tener presente que el precepto legal y la conducta y procedimiento de las autoridades o funcionarios que se habiliten en casos determinados y excepcionales, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ellos deben actuar de acuerdo al principio de razonabilidad y al principio de proporcionalidad que ya conocemos, sin abuso o arbitrariedad y en la medida estrictamente que sea necesaria, salvaguardando en el mayor grado posible la vigencia de los criterios antes señalados. Agreguemos también que en la misma sentencia que ya hemos citado en varias oportunidades del Tribunal Constitucional del año 2012, en el considerando 41, se señala que el acceso a las comunicaciones privadas solo pueden limitarla indispensable para una finalidad de relevancia mayor, premisas estrictas con una mínima instante y continua, sino que de forma limitada en el tiempo y siempre determinados. Y haremos también dentro de esta perspectiva, como lo hace la Corte Interamericana en el caso Tristán Donoso versus Panamá, al cual ya hemos aludido, en el párrafo 75 de la sentencia, que la Corte considera que la conversación telefónica entre el señor Sayed y el señor Donoso era de carácter privada y ninguna de las dos personas consintió que fuera conocida por terceros. Más aún, dicha conversación, al ser realizada entre la presunta víctima y uno de sus clientes, debería incluso constar con un mayor grado de protección que el secreto profesional. Y agrega
en el párrafo 76 que la divulgación de dicha conversación telefónica por parte de un funcionario público implicó una injerencia en la vida privada del señor Donoso. La Corte debe examinar si dicha injerencia resulta arbitraria o abusiva en los términos que señala el artículo 11, párrafo segundo de la Convención Americana, o si resulta compatible con dicho tratado. Como ya se indicó, para ser compatible con la Convención Americana, una injerencia debe cumplir con los siguientes requisitos: estar prevista por la ley, perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional. En consecuencia, la faltos implica que la medida es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, implica, por lo tanto, una violación de dicha convención en lo que se refiere al derecho, ¿cierto?, a la inviolabilidad, ¿cierto?, de dichas comunicaciones. A su vez, la Constitución determina que la ley defina las formas en que la autorización se pueda dar para interceptar las comunicaciones privadas o los documentos privados. Así, la ley debe señalar el procedimiento que debe ser seguido y las formalidades que debe adoptar dicha autorización. Por último, los casos y las formas deben estar determinados y fijados de modo preciso, ¿no? Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que la Constitución establece una excepción a este régimen de regulación y limitación del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados dentro de los estados de excepción constitucional, cuando regula, en el caso del estado de asamblea, ¿no?, el cual opera solo en el caso de guerra exterior, como determina a su vez el artículo 40, ¿cierto?, de la Constitución Política. Señalemos finalmente, y con esto terminamos el desarrollo de los contenidos de esta inviolabilidad de las comunicaciones privadas y los documentos privados, que el modelo diseñado por el legislador para interceptar, abrir o registrar comunicaciones privadas y documentos asociados a ellas es coincidente con los estándares diseñados por esta magistratura, que ha exigido habilitaciones restrictivas con parámetros objetivos y precisos, que no sean de carácter discrecional, que estén sujetas a control y en que el afectado no padezca detrimentos excesivos, ¿cierto?, y por lo tanto restricciones más allá de las estrictamente necesarias en el ámbito, ¿cierto?, de lo que es la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas y de la documentación que está, ¿cierto?, contenida y relacionada con ella. Por lo tanto, podemos dar por terminado aquí también el análisis, ¿cierto?, de este segundo derecho que está contenido en el 19, número 5, y nos quedan 5 minutitos, ¿cierto?, para eventualmente, ¿cierto?, ustedes puedan hacer sus respectivos comentarios, como al mismo tiempo las preguntas, ¿cierto?, y las dudas que estimen pertinentes. Por lo tanto, tienen el uso de la palabra para hacer todos los comentarios, todas las preguntas y todas las dudas que consideren convenientes. Se ofrece, por lo tanto, la palabra. Profesor, yo tengo una pregunta que puede sonar un poco tonta respecto al tema serio que vimos,
Pero, por ejemplo, en las películas muestran que la policía intercepta las llamadas de los traficantes o la gente que hace delito y ellos después las pueden ocupar como prueba en juicio, entonces eso no es tan así como lo muestran en las películas. Es que para que ello sea legítimo, tiene que primero estar autorizado por la ley y en segundo ser autorizado por un juez. En este sentido, los jueces, ¿cierto?, autorizados a su vez por la ley, pueden, por lo tanto, autorizar a la policía a realizar intercepción, ¿cierto?, o registro de documentos o de comunicaciones privadas. Solo respecto a aquellos aspectos, ¿no?, en que hay una eventual investigación criminal sobre la materia. Ya, gracias. ¿Hay alguna otra duda, comentario, pregunta? Bien, si no la hay, vamos a quedar hasta aquí por hoy, ¿cierto? Y la próxima semana ya empezaremos el análisis del segundo grupo de derechos, que son los derechos de la seguridad jurídica, ¿cierto? Y el primero de los cuales vamos a analizar es el derecho a la igualdad ante la ley, ¿cierto? Y por lo tanto, aprovecho de despedirme de ustedes, esperando que tengan un buen resto de la semana, que les vaya bien en las eventuales pruebas que tienen durante esta semana, y nos vemos el próximo martes a las 9:40, como es habitual. Que estén, por lo tanto, muy bien y que puedan desarrollar adecuadamente sus diferentes compromisos. Y tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe.